De Dios. Oremos. Padre, gracias en este día, la oportunidad que tú nos has dado de venir delante de ti a exponer tu palabra. Reconocemos nuestras deficiencias, reconocemos que como instrumento no somos lo más adecuado. Pero Padre, estamos aquí, tenemos esta responsabilidad y venimos delante de tu presencia para pedir, Señor, tu dirección. Mis hermanos también que escucharán tu palabra. Seremos retados por tu palabra en este día, pero también queremos, entendiendo que somos débiles, rogarte para que tú nos ayudes. En Cristo Jesús, Señor nuestro, pedimos tu dirección. Amén. Hermano, en estos días, pensando en qué hablarles a ustedes como congregación, el Señor ha traído a mi mente compartir con todos ustedes deberes, podríamos así decirlo, deberes que tenemos los unos con los otros. Hay una creencia dentro del pueblo de Dios que algunos de estos deberes que vamos a citar aquí, de los cuales vamos a hablar brevemente de cada uno, solamente son responsabilidad de los ancianos o de los pastores en una congregación o de los líderes, pero que el resto de nosotros no tenemos estos deberes y estas obligaciones. Entonces yo quiero empezar de esta manera. Y esto lo trajo el Señor a mi mente mientras estaba preparando este mensaje. De que todos los creyentes de una iglesia local, yo estoy hablando no de cualquier iglesia, estoy hablando y me estoy refiriendo a una iglesia local, la cual se considere verdaderamente bíblica. Es decir, que no me estoy refiriendo a cualquier iglesia local, porque cualquier iglesia puede llamarse bíblica cuando realmente no lo es. Dentro de esa iglesia hay una condición que debe darse esencialmente. Y yo voy, para no ser acusado en esta tarde de que estoy diciendo que esto es lo único que una iglesia debe tener, quiero decir, hermano, que esencialmente la iglesia debe tener primero la palabra de Dios en ella. Eso es lo primero. Primordialmente debe tener la palabra de Dios. Pero una palabra, o la palabra de Dios, mejor dicho, que no sea adulterada ni cambiada. Porque podríamos decir que tenemos la palabra de Dios y podríamos estarla adulterando o cambiándola. Ahora, los miembros de esa iglesia local deben ser de aquel tipo de miembros que amen la palabra de Dios y que se preocupen por vivir lo que dice la palabra de Dios, de manera tal que no sean miembros, ¿verdad?, creyentes en esa iglesia local, que aprendan la palabra de Dios en una manera teórica pero sin práctica. Eso es esencialmente lo que debe tener una congregación local para decir, ¿verdad?, que es una congregación bíblica. Ahora, no es desde ahí que quiero partir. Estoy poniendo eso delante para no ser acusado de que lo que vamos a ver hoy como deberes y obligaciones de cada uno de nosotros es lo único que la iglesia debe tener. Miren por dónde he partido. Ahora, entendiendo que tenemos la palabra de Dios, entendiendo que nosotros somos creyentes en una iglesia local y entendiendo que nosotros practicamos la palabra de Dios, practicamos lo que la Biblia dice. Por eso se llama a uno evangélico. ¿Por qué? Porque practica el evangelio. Ahora, esa vida que el Señor nos ha dado, esa vida debe ser manifestada en una manera práctica, en nuestras acciones y en nuestro accionar con los demás. Vuelvo y repito, hay otras prácticas dentro de la iglesia. Estas no son las únicas. Pero ciertamente nosotros tenemos deberes, cada uno de nosotros dentro de la iglesia, con los demás. En pocas palabras, yo tengo como creyente dentro de esta iglesia local, yo tengo deberes para con usted. Pero usted también tiene deberes para conmigo.
Algunos hermanos piensan que la cosa en el Señor es de una sola vía. No, es de dos. Yo lo amo y usted me ama. Es bueno que a uno lo amen, pero uno no ama, porque uno no tiene que hacer ningún sacrificio. Entonces es un asunto de dos vías. Ahora, pensando en esto, hermano, yo digo que es fácil venir a la iglesia a cantar. Es fácil, hermano, venir a la iglesia a adorar juntos, a escuchar juntos la palabra de Dios, a planificar juntos como iglesia, a participar juntos en la obra del Señor. Es fácil venir juntos para hacer aquello, etcétera, etcétera. Todo esto es fácil. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos que como creyentes, miembros de una iglesia local, nosotros somos personas que tenemos ciertas necesidades. Necesitamos en algunas ocasiones esto, aquello, lo otro. Y solamente, hermano, a través de la relación personal con los hermanos. Yo siento mucho por aquellos hermanos que no se congregan. No pueden practicar esto. Cuando usted se congrega, que participa con los hermanos, que intercambia con ellos, se da cuenta en realidad que la palabra de Dios le presenta este cuadro de que hay mandatos específicos que los creyentes tienen los unos con los otros. Ahora, yo estoy consciente, hermano, de que la iglesia podría convertirse en uno de los lugares más fríos y lleno de personas extrañas. Esa palabra que he dicho es bien fuerte. Y que podría pasarle a la iglesia esto de que muchos hermanos nunca lleguen a compartir, nunca lleguen a conocerse los unos con los otros, y así no van a cumplir los mandatos que tienen dentro de la palabra de Dios. ¿Es esa la imagen que una iglesia local, una iglesia de Cristo debe reflejar? Me parece, hermano, que no. Me parece que no. Entonces mi deseo es recordar algunas de estas obligaciones que nosotros tenemos. Ahora, antes de llegar ahí, yo quiero decir, para que todos nosotros entendamos lo que es una iglesia. Una iglesia no es cualquier grupo de personas reunido en un lugar. ¿Ok? Una iglesia está reunida en un lugar, y esa iglesia, tal y como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:5, pasaje bien conocido, Pablo decía allí que así nosotros somos, decía él, muchos. ¿Cuántos somos en una iglesia? Muchos. ¿Cuánta gente hay en una iglesia? Mucha gente rara, pero somos muchos. Diferentes costumbres, diferentes nacionalidades. Algunos comen lo que otros no comen. Algunos podrían pensar en una iglesia que tal vez son mejores que otros, pero todo eso se cae en Cristo. Pero somos muchos, y dice Pablo en ese pasaje de Romanos 12:5, somos un cuerpo en Cristo. Y saben la otra parte que dice ese versículo, y todos miembros los unos de los otros. Cuando yo me estaba dando mi ducha antes de venir aquí, con mis manos me entregaba mis pies, mis espaldas, estaba pensando en todo. Yo decía, pero óigame, así somos nosotros dentro de la iglesia local. Este cuerpo, somos como el cuerpo. Cuando a usted le duele un dedo, ¿qué hace usted? Va y lo acaricia, ay, dedito tranquilo. Así mismo somos este cuerpo en Cristo. La palabra de Dios dice en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo puso de esta manera: cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Cuando uno se goza, todos se gozan con él. Eso es en realidad una iglesia local unida en Cristo. Ahora bien, si nosotros fuéramos a estudiar esto verdaderamente, tendríamos que partir de una sola base. Y de ahí se desprende todos estos mandatos y responsabilidades que tenemos. El amor que debemos de tener los unos con los otros. Yo les reto a ustedes para que en su concordancia, en su Biblia, busquen las palabritas los unos con los otros. Esa palabrita nada más.
Y usted va a encontrar allí una serie de cosas que nosotros nos quedamos cortos y avergonzados de que muchas cosas que debemos de hacer los unos con los otros no la practicamos. Estas no son todas las que voy a poner aquí, pero para que tengan una idea. Pero todo parte del amor. Vayamos a San Juan capítulo 3, versículos 34 y 35. Debemos de empezar ahí, hermanos, porque el Señor mismo nos habló aquí de este mandamiento. Y el Señor dice aquí, un mandamiento nuevo os doy. Ahora sabemos que el asunto del amor no empieza allí, porque si usted se va a Levítico 19 va a encontrar también de amar al prójimo. ¿Ok? Primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y también el segundo mandamiento dice amad a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que el Señor quiere enfatizar aquí es un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Un amor sacrificial. Y déjeme decirle, porque yo hablé aquí a esta iglesia del amor entre los hermanos una vez. No vamos a hablar esencialmente del amor, pero de ahí tenemos que partir. Versículo 34 y 35 del capítulo 13 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mi discípulo, si tuvieres amor los unos por los otros. Tres cosas deben ser resaltadas en este versículo. En primer lugar, hermanos, debemos de entender que todos nosotros tenemos un mandamiento de amar. Y por ahí empieza nuestro trato en el Señor y nuestro deber. Si nosotros hemos de cumplir algún deber o cumplir los deberes de la palabra de Dios en lo que tienen que ver con nuestros hermanos en la fe, que forman parte del cuerpo de Cristo, que estamos unidos en Él, todo empieza como punto de partida, empezando por el amor. Un mandato que no puede ser ignorado. Hay aproximadamente, hermanos, no vamos a leer los textos por el tiempo, pero yo estaba leyendo esto y hay a lo menos 10 pasajes en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que nos hablan de este mandamiento del amor. En segundo lugar, con respecto a este pasaje, el Señor nos habla aquí de cómo es que debemos de amarnos. El Señor dijo que nos amáramos como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor a nosotros? En una manera sacrificial. El Señor se dio por nosotros, ¿verdad? El Señor hizo tanto por nosotros. Debemos de entender eso. Ahora, ¿usted quiere saber lo que significa eso? Mire la vida del Señor desde que vino a este mundo hasta que culminó su ministerio. Y mírelo mucho más allá de su salida de este mundo. Siempre el Señor pensando en nosotros, en los suyos. Ese versículo también dice, o ese versículo que leímos en tercer lugar, que este amor debe ser manifestado como una evidencia práctica para que la gente crea de verdad el mensaje de Cristo. Para que la gente entienda que no estamos jugando. En este pasaje el Señor dice que en esto, dice el versículo 35, conocerán todos que sois mi discípulo si tuvieres amor los unos por los otros. Ahora, volviendo atrás, hermano, aquí tenemos una iglesia local en el 170 de la Reservoir Avenue. Esta es una iglesia local. Creemos que esta iglesia es del Señor. Creemos que esto es una iglesia local, que aquí hay un cuerpo, que el cuerpo de Cristo está en esta iglesia, que cada uno de nosotros formamos parte de este cuerpo. Pero en esta iglesia o en cualquier iglesia local, si no existe la práctica del amor entre los hermanos, no importa que se predique, no importa que se haga lo que se haga, que se planifique, que se cante juntos, que se hagan obras sociales, si todo lo que yo hago no sale de este amor, me atrevo a decir, hermano, que todo será vano. ¿Podríamos nosotros hacer la obra del Señor sin amor? ¿Podríamos nosotros predicar sin tener amor?
Podríamos hacer algo para nuestro Dios sin amor. El amor es esencial. Ahora, el amor en relación a los hermanos en la fe. Podríamos nosotros decir ciertamente que amamos a Dios si no amamos a aquellos que están con nosotros. Ahora, pensando en eso, el tema del amor no es fácil, porque mire esta responsabilidad que tenemos de amar. Ahora, yo quiero considerar que no todos los miembros en una iglesia local se aman. Yo voy a partir de ahí también. Aquí hay gente, y en toda iglesia local siempre habrán personas que tendrán berrinches. Siempre habrán personas que se van a caer gordos, no por cuánto pesan, sino por situaciones que van a pasar. Yo estoy consciente de que estamos en la carne y que esta carne piensa cosas y el pecado todavía está en nosotros, en el sentido, hermano, de que el viejo hombre está en nosotros muchas veces viciado y que estamos luchando para que este viejo hombre aplaque y que el nuevo hombre surja de nosotros. Yo estoy consciente de todo eso. A veces, y por eso, nosotros debemos de entender que tenemos una responsabilidad de estimular el amor en los demás. Yo voy a leer una serie de pasajes en esta tarde, tal vez no tienen que buscarlo, pero la idea aquí es, hermano, que entendamos que en esto que vamos a decir, tenemos responsabilidades que probablemente no estamos cumpliendo. Cuando usted lee a Hebreos 10:24, dice la palabra de Dios, y considerándonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando yo pensaba en este versículo, yo decía, yo tengo que estimular el amor en mis hermanos. Esto es lo que este texto está diciendo. Pero no se supone que yo tengo una obligación, un mandato, y el otro hermano también tiene un mandato, y que los dos debemos de unir la ejecución de este mandato aquí en este lugar, en este punto que hemos establecido. Claro que sí. Pero ¿saben qué? Nosotros debemos de estimular en los demás el amor. ¿Cómo debemos nosotros de hacer esto? Hermano, no todos los miembros de una iglesia entienden lo que es el amor. ¿Cómo yo estimulo el amor en usted? A través de mostrarle amor. Yo le muestro a usted amor, yo le provoco, porque la palabra aquí es estimular, provocar, y usted dice, wow, yo no sabía que el hermano me amaba así, entonces ahora déjame yo amarle más. Y ahí estamos los dos amándonos. Entonces, ¿quién fue que estimuló ese amor en usted? Yo. Claro, la gloria es para el Señor, pero yo lo estimulé. Entonces, me temo, hermano, que muchos de nosotros que somos bien fríos en esta iglesia local, necesitamos ser estimulados. Pero algunos van a decir, pero yo estoy cansado de estimular, provocar, y esa persona está como muerta y no reacciona. Sigues estimulando. Pero tengo ya tiempo tratando y no reacciona. Sigue estimulándolo. Pero he pasado años y no reacciona. Sigue estimulándolo. ¿Por qué? Porque el mandato es estimularlo. Tú tienes un mandato. Hermanos, el mandato que yo tengo nunca debe de ser condicionado de cómo tú reacciones o no reacciones. Hay un versículo que Hechos cita que no aparece registrado en la vida de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. El principio, no quiero sacarlo de su contexto, porque allí podría estar hablando de contribuir, pero ese versículo, la palabra de Dios te dice a ti y a mí que debemos de dar, sea lo que sea, y no esperemos recibir nada para atrás. Algunos quieren poner 5 y recibir 5, como mínimo. Otros dicen, voy a dar lo que sea aunque no reciba nada. Ese entiende más. Pero hay otros que dan y se quejan porque no le dan. Y hay otros que siempre están esperando, pero nunca toman la iniciativa de dar. Entonces, tenemos una responsabilidad. Otra responsabilidad. Debemos de ayudar a los demás a crecer en amor. Mira, hermano, yo quiero ser práctico con lo que voy a decir ahora.
Porque en 1 Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor, Pablo le hablaba a esa iglesia y le decía, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Mire, Pablo había abundado en amor para esa iglesia. Y ellos habían abundado en amor hacia Pablo. Pero déjeme decirle, el concepto que debe predominar aquí no es, tú me amas, yo te amo. Porque ¿qué fue lo que el Señor enseñó? ¿Qué recompensa hay en amar a aquellos que nos aman? Nosotros estamos llamados a amar a aquellos, independientemente. Ahora, debemos abundar y crecer en amor para con los demás. Hermano, una iglesia es reconocida y ese testimonio llega a todos y alcanza más y habla por sí solo. Si tal iglesia local muestra su amor para con todos dentro de la iglesia. Eso es como esconder un elefante debajo de una alfombra. ¿Puede ser escondido? No. Usted sabía que la iglesia nuevo testamentaria, cuando usted lee allí, el pueblo estaba tan confundido que no podía entender cómo esta gente se amaba de manera tal y cómo ellos expresaban el amor y cómo sentían ellos vender sus propiedades para ayudar a otros, cómo despojarse. Pablo hablaba de iglesia y de hermanos que daban mucho más allá de su fuerza. ¿Y saben por qué lo hacían? Por amor. El amor es importante, hermano. Yo le invito a que usted mire todos los miembros de esta iglesia. Usted ve así como están, como usted lo presiente, como usted pueda pensar de ellos. Para el creyente no hay opción. Debemos de amar y debemos de abundar en este amor. Otra responsabilidad, hermanos, debemos de estar conscientes de que este amor sea continuo. Cuando yo leo en Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal, permanezca. También leo en 1 de Pedro 4:8, Pedro decía, antes todo vosotros, tener vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, la pregunta es, hermano, porque ahí hay una palabra que aparece, ferviente. ¿Qué quiere decir la palabra ferviente? Ferviente no quiere decir, vamos a decir lo que no quiere decir primero, no quiere decir ferviente que se apague. Eso no es lo que quiere decir, que cesa. La palabra ferviente está ubicada en una manera, habla de permanencia, algo continuo, algo que no está sujeto a condiciones. ¿Se ha marchitado? Tal vez nosotros teníamos un amor ferviente por alguien. Y algunas cosas han sucedido y este amor ahora se encuentra un poco marchitado. En nuestro trato, hermanos, confesamos que nuestro trato con los demás, por cositas que puedan pasar, cositas así, que el enemigo la pone grande, o cosas grandes, el amor podría enfriarse. Nosotros tenemos esta responsabilidad. Otra responsabilidad más es, debemos estar seguros que el amor que tenemos no se ha fingido. Cuando nosotros le decimos a alguien, yo te amo, cuando nosotros le preguntamos a un hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está aquello? ¿Cómo nos interesamos por cuestionar y saber? Que esa pregunta no venga de la boca hacia afuera, sino que venga conectada desde el nervio del corazón, si lo hubiera, preocupado, porque Romanos 12:9 dice, en la primera parte de ese texto, el amor sea sin fingimiento. Piensa en ese versículo, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podría existir la posibilidad, hermano, de que nosotros podríamos, valga la redundancia, amar a alguien con fingimiento? Eso es lo que el apóstol Pablo está sugiriendo aquí. El amor sea sin
fingimiento. Primera de Pedro 2, 22 dice que nosotros, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, si nuestro corazón fue purificado, el amor verdadero debe mostrar no fingimiento. Por eso, hermano, no le diga a ningún hermano que usted lo ama hasta que usted no resuelva lo que tiene con él. No le diga palabra bonita, porque si hay alguien que debe marcar la diferencia es el pueblo de Dios. Usted se imagina, hermano, piense ahora mismo en su pie derecho, o en uno de sus pies que lo lleva. Imagínese lo que es andar sin un pie. Usted está cojo. Ese pie representa un hermano dentro del cuerpo de Cristo. Es necesario, hermano, si todos estamos integrados en este cuerpo, entender que la palabra de Dios nos llama a tener una armonía entre todos nosotros. Y ¿saben qué? Yo entiendo que no es fácil, pero si nosotros en realidad decimos que amamos al Señor, debemos de practicar el amor con los hermanos. Y cualquier cosa que suceda, debemos de buscar arreglo en este sentido. Otra cosa es, como podríamos fingir el amor, debemos de estar seguros de no aborrecer al hermano. Yo sé que la palabra aborrecer es fuerte, pero hermanos, Primera de Juan 2:9 dice claramente: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. La palabra aborrecer es fuerte. Ahora, miren cómo nosotros podríamos aborrecer a alguien. Todo empieza con no cuidar lo que cae aquí en el corazón nuestro. A veces en nuestros corazones caen algunas espinitas por cierto desacuerdo con los hermanos. ¿Saben por qué nosotros tenemos? Y este tiempo de la Cena del Señor es un tiempo muy importante para nosotros. Hermanos, si tomando la Cena del Señor tú te acuerdas y algo pasa por tu mente y es un tiempo para examinarte de que hay algo en tu vida con respecto a un hermano, la palabra de Dios te dice a ti que todo eso es vano. Es más, traer ofrenda al altar sin haber estado reconciliado con alguien, Dios desecha esa ofrenda. Yo entiendo que como pueblo hispano a veces somos tacaños y preferimos mejor no reconciliarnos con el hermano porque no queremos ofrendar. Eso podría pasar también. Yo no sé cómo un hermano puede sentarse y como dice, el Señor no acepta mi ofrenda, está bien, no ofrendo, está bien, no ofrendo, no voy a dar mi ofrenda al Señor, y prefieren no resolver. Estoy bromeando con esto, pero la verdad es, hermano, que nosotros estamos llamados a examinarnos en este sentido y preguntarnos: ¿habrá algo aquí en mi corazón que me estorba en este sentido? Hermano, yo tengo noticias para ustedes. Yo he tenido problemas con muchos hermanos en esta iglesia. Y si me panqueo ahora, felizmente me pueden enterrar. No tengo nada en contra de nadie. ¿Puedes tú decir lo mismo acerca de mí? Entonces, ahí tenemos que... ¿Puedes tú decir lo mismo del hermano que está detrás, el que está de lado? ¿O la hermana o algo? ¿O de alguien que no está aquí? Ahora, piensa en esto. Porque Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Y usted cree que esto es poco? Léase a Primera de Juan 4:20, que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Puedo yo decir que amo a Dios cuando tengo algo? No. Entonces es mi responsabilidad. Debo de amar, debo de cuidarme, no encontrándome yo aborreciendo a esa persona. Ahora, este amor me lleva a mí a pensar en lo siguiente también. Yo debo de estar seguro de que este amor se manifieste en obras. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Al principio, cuando introduje este tema, dije, es fácil venir a la iglesia, es fácil cantar, es fácil planificar juntos, es fácil hacer esto, aquello, lo otro, pero una de las cosas que identificaban mucho a la iglesia nuevo testamentaria era que ellos estaban muy pendientes de cerca de las situaciones de sus hermanos en la fe. Y hermano, agarrar la propiedad de uno y venderla y traerla delante de los apóstoles en ese tiempo para ser dada, para ser repartida entre los demás, hay que tener mucho amor para hacer eso. Sabiendo probablemente que ciertas condiciones de ciertos individuos no han sido otra cosa más tal vez que su mala cabeza. En el día de hoy nosotros para ayudar en esta manera, a veces hacemos una lista de indagaciones y preguntamos, ¿y qué pasó con él? Y sí, y aquello y lo otro, y nosotros decimos, pero fue que se lo buscó, fue que se lo resuelva, que ore y clame a Dios por misericordia. Hermano, el asunto es cómo tú puedes mostrar una obra de amor. ¿Para qué? ¿Sabían ustedes, hermano, que a través de esa obra de amor, Dios va a devolver eso, Dios no se queda con lo de nadie, pero tú puedes enseñar a un individuo y a una persona que tal vez no ha sabido colocar sus prioridades correctamente como tiene que colocarlas. Muy fácil adorar al Señor. Pero cuando tú lees la primera de Juan 3:18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué te está diciendo la palabra a ti y a mí? Que nosotros tenemos esta responsabilidad los unos con los otros, en la cual la vida cristiana es práctica. Ok, hermano, yo voy a orar por ti. A veces nosotros conocemos situaciones. Y ¿sabe una cosa, hermanos? Yo entiendo que dentro de la iglesia podrían aparecer personas que no tienen un corazón generado por el Señor, regenerado. Encuentro que hay personas que podrían tomar ventaja de otros. Todo eso se podría dar en un escenario de una iglesia local. Por eso nosotros tenemos que orar. Yo le decía, no sé si lo conté una vez, pero muchas cosas pasan dentro de la iglesia donde hay muchas decepciones. Personas hablan de cosas que no son reales. La iglesia se ve movida a actuar y tenemos en la palabra de Dios que nos habla claramente acerca de aquellos que engañan. Debemos estar también apercibidos de este asunto. Ahora nosotros otra cosa que debemos de hacer es preocuparnos por los demás en una manera equitativa y sin preferencia. ¿Cómo le suena a usted eso? A veces nosotros pensamos y decimos, por esta persona tengo un sentimiento especial. Tal vez esta persona yo le voy a amar más y le voy a ayudar más. Pero aquel, como que no me llevo con él. No debe ser basado en eso lo que vamos a hacer. Debe ser en una manera, tratar de ser justo, equitativo en este aspecto, perdón. Un deber que tenemos, hermano, es también otro más, lo voy a mencionar por el tiempo. Deme unos minutos más. Debemos de confesar nuestras ofensas, como dice la palabra de Dios, los unos a los otros. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, una de las razones tal vez por la que muchos de nosotros estaríamos enfermos, en cierta manera espiritual, es porque no hemos confesado nuestras ofensas a nuestros hermanos. Hermano, es importante que nosotros como creyentes en Cristo confesemos nuestras ofensas a nuestros hermanos. Hermano, mira, tú me ofendiste. Hermana, tú me ofendiste. Hermano, el tono de voz que tú usaste aquel día no fue el más correcto. Si no somos capaces de hacer eso, no estamos siendo transparentes con los demás en este sentido. Debemos de hablar palabras que edifiquen. Cuando tú lees Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que es necesaria para la edificación de los oyentes, a fin de dar gracia a los oyentes. O Colosenses 4:6, que dice, sean vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Palabras exactas, hermano, en la forma correcta, al momento correcto. ¿Sabía usted, hermano,
que nosotros debemos de tener en cuenta al hablar con nuestros hermanos y usar las palabras correctas para hablar con ellos. No es lo mismo que yo tome a alguno de ustedes y le diga algo en una manera y use el mismo tono para ser aplicado a otro hermano. Algunos hermanos dicen que es que la iglesia está llena de hermanos ñoños. No es eso. Es que nosotros somos frágiles. Por ejemplo, en mi relación, en mi hogar, voy para allá ahora, Taína, yo tengo que seleccionar el tono adecuado para ella. Porque yo me casé con una vajilla bien fina que me entregó doña Cookie. Entonces yo tengo que saber cómo lidiar eso. Y a veces yo puedo tirar algo duro y se rompe la vajilla y tengo que pegar todos los pedacitos otra vez. Así somos también nosotros los hermanos. Por eso nosotros debemos tomar en cuenta el contexto. Cuando estudiamos el tema aquí, cómo llevarnos bien con los demás, decíamos que cada hermano debe ser tratado dentro de ese contexto. No todos los hermanos tienen la misma resistencia. Una responsabilidad más, hermano, que tenemos es que debemos de amonestar a los hermanos. Miren, no tengo nada en contra de que amonestemos a los hermanos. La palabra de Dios nos habla de restaurar, amonestar, exhortar. Pero si hay un principio que debe predominar ejerciendo esa responsabilidad es el que dice Gálatas 6:1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y saben que nosotros debemos siempre de considerarnos a nosotros mismos en ese aspecto. Una responsabilidad más, hermano. Debemos de hablar palabra de verdad. Esa es una responsabilidad que tenemos los unos con los otros. ¿De qué estoy hablando, hermano? Debemos de hablar verdad entre nosotros y no mentirnos los unos a los otros. Alguno de ustedes va a decir, repite eso otra vez. Lo voy a repetir otra vez. Debemos de hablar verdad entre vosotros y no mentirnos los unos a los otros. Hermano, ¿estás diciendo tú que dentro de la iglesia aparecen hermanos mentirosos? Sí. Mire lo que Pablo dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira. ¿A quién le está Pablo hablando? A hermanos en la fe. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces quiero decir que los hermanos en la fe que forman parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, podríamos encontrarnos consciente o inconscientemente en esta situación, mintiendo. Y yo voy a decir esto. Hay tres formas de mentir. Preste atención. En primer lugar, podríamos mentir adrede. Estoy consciente de que estoy mintiendo, ¿verdad? Y te miento. Esa es una. Podríamos hablar una verdad a media. Pero lo que nosotros hemos hecho es mentir en la otra parte. Abraham usó una mentira media cuando fue delante de Abimelech y le dijo que Sara era su hermana. Realmente era su hermana. Pero debió haberle dicho, Sara es mi mujer, para que no pusiera los ojos en ella. Pero él lo puso porque era su hermana y Dios tuvo que hablarle. Es un acto de misericordia. Y en tercer lugar, cuando un hermano no dice la verdad y calla, está mintiendo. Alguna gente piensa que por estar callado no tienen culpa. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, hermano? Estamos hablando de tener transparencia en el Señor. Hermano, uno de los problemas más grandes que hay dentro del cuerpo de Cristo muchas veces, en muchos hermanos, me incluyo a ellos también, es que muchas veces, por falta de transparencia en el hablar, en el conducirse, por falta de transparencia en cómo decir las cosas, uno se lleva grandes decepciones y tal vez no puede dar la ayuda correcta como tiene que darla. Hay tres formas de mentir, hermano, lo dije. Consciente de que estamos mintiendo directamente adrede. Entonces, un creyente puede caer en eso. Media verdad o no diciendo la verdad. Pero piensa en una cosa. Todo lo que hay en nuestra vida el Señor lo va a sacar tarde o temprano. No importa. Pero hermano, el tiempo... yo quiero concluir ya con esto. Podemos seguir en otra ocasión. Pero vuelvo como inicié en esta tarde. Tenemos responsabilidades.
Hay muchas más que deberíamos de meditar en ella, lo haremos en una segunda sección. Pero quiero decirle, hermano, lo siguiente. Vaya a su Biblia. Si usted quiere, vaya a su concordancia. Busque estas palabras, los unos con los otros. Y usted se va a sorprender de todos los mandatos que hay allí en la palabra de Dios. Y preguntémonos si como miembros de la Iglesia de Cristo, miembros unos con otros, en este cuerpo, nosotros estamos cumpliendo con estos mandatos. El Señor nos bendiga en esta tarde y damos las gracias al Señor por esto. Oremos. Padre, gracias te damos la oportunidad que tú nos has dado, Señor, en este día. Cuánto necesitamos que como iglesia local tú nos ayudes partiendo de esta base sobre el amor que tú has manifestado para cada uno de nosotros. Nos ayude, Señor, a cumplir con todas estas ordenanzas delante de ti. Padre, aunque solamente hemos tocado la superficie de muchas de las cosas que enseña tu palabra, en cuanto a las responsabilidades que tenemos los unos con los otros, queremos rogarte en este día para que tú nos ayudes. No somos suficientes ninguno de nosotros. Necesitamos y dependemos completamente de ti, Señor. Gracias te damos. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.